Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Vamos a estar viendo y compartiendo la palabra, ¿sí? En el capítulo 8 de Mateo. Mateo capítulo 8, ¿sí? Versículo 5. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, como siempre acostumbro yo, para que vayamos comentando la palabra y compartiéndola con cada uno de aquellos que la escuchan. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. ¿Sí? Amén. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Cuando miramos la palabra, una de las cosas que debemos entender, que el hombre que está allí para hablar con el Señor, para contactarlo al Señor, tenemos que tener en cuenta que es un militar, ¿sí? Es un militar que se acerca al Señor buscándole, entendiendo de que nuestro Señor Jesucristo es la persona que puede solucionar su problema. Y su problema era que tenía una persona con una enfermedad supuestamente grave. Y dice la palabra que el centurión se acercó a él rogándole. Fíjense bien, una persona que con seguridad adinerada, con una buena posición, conocida, porque era un militar, era un centurión, esta persona no escatimó en ir y buscar al Señor. Y lógicamente este hombre se acercaba a Jesucristo confiando en el Señor y entendiendo de que el Señor iba a solucionar su problema. O sea que tenía fe que el Señor iba a solucionar su problema. Ahora, hay que tener en cuenta de que cuántas personas tienen necesidades y en vez de recurrir a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hacen es recurrir al curandero, ¿sí? O al hechicero, al brujo, al parapsicólogo. Esa es una de las cosas que las personas siempre hacen. ¿Por qué? Porque lo tienen por costumbre hacer esas cosas. Ahora, fíjense que este hombre, este militar, esta persona de un estatus bastante alto en aquellos tiempos, él tenía fe y viene y se acerca al Señor, y no solamente se acerca al Señor, sino que también, ¿cómo se llama? Se acerca rogándole al Señor, ¿sí? Esto es lo interesante, que no recurrió a otras personas, sino que sabía que en el Señor iba a encontrar lo que él estaba esperando. Ahora, fíjese que él vino y se acercó al Señor diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, ¿sí? O sea que habían varias situaciones que estaban realmente atacando a este hombre, a este siervo, y fíjense bien que este centurión no va a pedirle por cualquier persona, o sea, no va a pedirle por un familiar, sino que va a pedirle por un siervo de él. O sea que se acerca a Jesucristo para pedirle por un siervo de él, ¿sí? Dice, mi criado está postrado en casa, ¿sí? Estaba postrado, estaba paralítico. Fíjese bien, estaba paralítico y gravemente atormentado. O sea que él estaba postrado en cama y con seguridad que esa parálisis podía ser por una enfermedad grave, como también podía ser
una especie de posesión diabólica, pero lo más seguro que era una enfermedad muy grave, como lo dice la misma palabra, ¿sí? Una persona que estaba postrada, que no se podía mover. Y fíjense que este hombre, en realidad la fe y el amor que tenía su criado o su siervo, que fue con mucha fe a buscar a Jesucristo. Si ustedes tienen en cuenta, en la antigüedad y aún hoy día, las personas, porque la esclavitud existe todavía en muchos lugares, este hombre podría haber dicho, bueno, este siervo ya no me sirve más y lo cambio por otro, ¿sí? Y lo dejo que se muera. ¿Por qué? Y bueno, porque para ellos, o para la mayoría de las personas en ese tiempo y aún ahora, cuando una máquina ya no le sirve más, ¿qué hace? La vende, la tira, la deja por ahí y se compra otra máquina y sigue el trabajo, haciendo el trabajo que necesita hacer con una máquina nueva. Pero acá se trata de un ser humano y lo importante es que otro ser humano con mucho poder, con mucho prestigio, se humilla al buscar a Jesucristo y rogarle a Cristo, ¿sí? Un hombre con mucho poder va y se acerca a Jesucristo y a pedirle por este siervo que estaba postrado. Y bueno, acá podemos ver que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el Señor ahí nomás inmediatamente le contestó, ¿sí? Le dijo, bueno, no tengo ningún problema, vamos para allá, vamos y oramos por esa persona, ¿sí? Entonces, y fíjense bien lo que dice el Señor, le dijo él, yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Ahora, esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo con él, porque le dijo que él iba a ir. Podría haberle dicho, bueno, cuando llegues allá, mandá nomás y cuando llegues allá, tu siervo va a estar sanado. Sin embargo, el Señor le dijo, bueno, yo voy a ir y lo voy a sanar. O sea que, fíjense la actitud que tuvo el centurión ante nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, yo iré. Así como él tuvo esa actitud de humillación ante el Señor actuó de la misma forma diciendo, yo iré y le sanaré. Tenemos muchos relatos bíblicos donde el Señor actúa de diferentes formas, como por ejemplo, muchas veces los escribas y los saduceos le pedían señales, y sin embargo el Señor contestaba de otra forma, porque sabía que esa gente no iba en realidad con buenas intenciones, o iba con intenciones de burlarse, de provocarlo o de menospreciarlo. Pero cuando este centurión se acerca, ve que viene humillado y rogándole, ¿sí? Entonces, de la misma forma, actuó el Señor con él, diciendo, bueno, no hay problema, yo voy a ir y le voy a sanar. Ahora, fíjense ustedes la actitud de este hombre, con un estatus, como digo, muy especial, muy acaudalado, con seguridad, y mire la actitud que a veces tienen las personas. Cualquier persona de hoy en día muchas veces está padeciendo muchas necesidades, sin embargo, las personas se portan orgullosas ante la presencia de Dios. ¿Cuántas personas que podrían llegar a los pies de Jesucristo y no pueden llegar por su orgullo? ¿Sí? Y es un orgullo que en realidad que yo a veces me río, ¿sí? Porque veo gentes que no tienen dinero, sin embargo,
tienen orgullo. Y yo a ese orgullo le digo orgullo tonto, ¿sí? Un orgullo tonto. Porque orgullo ¿de qué? Sin embargo, hay personas que tienen mucho dinero y sin embargo son personas humildes, ¿sí? De un corazón tierno. Entonces, acá no es que valga lo que en realidad vale es una actitud humilde ante el Señor, y cuando nosotros tenemos una actitud humilde ante el Señor, Él actúa rápidamente, y así fue como el Señor le contestó. Entonces respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo o llegues a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, esto es lo asombroso, y lo asombroso para el Señor, que el Señor vio la fe de este hombre. Entonces, lógicamente, miren cómo Él le contestó: bueno, Señor, yo no soy una persona, se puede decir, de la iglesia. No estoy yendo a la iglesia, no soy una persona, un seguidor, ni en realidad no soy digno, según lo que él entendía, que el Señor llegara hasta su casa. ¿Sí? Él no se consideraba digno. Y saben una cosa, hermanos y hermanas, que muchas veces hay personas que no se consideran dignas ante el Señor. Pero yo quiero decirle que el Señor no vino por los orgullosos, ni por los sanos, sino que el Señor vino por los humildes y por los enfermos, ¿sí? O sea que esa es una cosa que cada uno debe entender, ¿sí? De tener una actitud humilde ante el Señor, más allá de todo el dinero que pueda tener una persona, puede ser humilde. Y así hizo este hombre. Entonces el Señor contestó: bueno, yo voy a ir realmente hasta ese lugar donde está esa persona, y voy a ir y voy a orar y va a sanar esa persona. Entonces, él, entendiendo que no era digno, le dijo algo que ninguna persona, por lo general, yo escucho que diga eso. Le dijo: mira, Señor, solamente tú di la palabra y mi criado sanará. O sea que le estaba diciendo: bueno, Señor, yo entiendo tu poder. Yo entiendo tu poder sanador. Yo entiendo y comprendo tu poder milagroso. Más allá de que no soy digno que entres en mi casa, aún así entiendo que tienes un gran poder sanador, porque con seguridad que él sabría del prestigio y de la fama de nuestro Señor Jesucristo como sanador. Y le dijo: bueno, solamente con que tú digas que mi siervo está sano, yo me voy a ir a la casa y voy a ir a verlo, y yo sé que cuando llegue va a estar sano, en realidad, porque lo único que necesito es que tú digas la palabra: está sano, ¿sí? Entonces le explica este hombre a nuestro Señor Jesucristo por qué él entiende que las cosas son así. ¿Sí? Él comienza ahora a relatarle por qué las cosas son así. Porque fíjense, hoy en día a las personas, cada vez que o la vamos a llevar a la iglesia por primera vez, o las personas cuando tienen poco tiempo en la iglesia, muchas veces no creen en realidad lo que el Señor puede hacer. Y necesita que uno les hable, que hasta les ruegue, que esto, que lo otro. Está bien que lo tenemos que hacer, es verdad. Tenemos que hacerlo, dice. Porque el Señor dice: fuérzalos a entrar, ¿sí? En la gracia, ¿sí? Entonces, no está mal que hagamos todo lo que podamos
para que una persona reciba a Jesucristo o una persona sea sana. Está bien todo el esfuerzo, ¿sí? Pero hay veces que es un esfuerzo muy grande y a veces no estamos a lo mejor dispuestos a hacer ese esfuerzo para que una persona llegue ante la presencia de Dios. Ahora, este hombre comienza a explicarle por qué él entiende de que solamente diciendo la palabra, este siervo va a ser sano. Le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad, ¿sí? Él está diciendo, en lo que respecta a autoridad, yo soy una persona que soy muy entendida en esto, porque yo soy una persona del ejército y sé lo que es la autoridad, porque yo también estuve 5 años como estudiante en el ejército aéreo y entendí ahí perfectamente lo que era la autoridad. Cuando uno entra al primer año, todo el mundo lo manda a uno. Ahora, ya cuando está en el segundo año, uno puede mandar a los que recién entra. Y así va siendo la autoridad a medida que uno va subiendo de escalafón en el ejército, va teniendo cada vez más autoridad. Pero no es así nomás, sino que hay que ir estudiando para poder ir a los grados superiores, y entonces a medida que va subiendo y va adquiriendo conocimiento, también va entendiendo cada vez más lo que es obedecer, lo que es tener autoridad y obedecer a las autoridades. Entonces, él le dijo, bueno, yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es tener autoridad. Yo tengo autoridad dentro del ejército, le estaba haciendo comprender. ¿Sí? Le estaba diciendo, bueno, yo tengo autoridad en el ejército. ¿Y cómo es que le habla al Señor? Le dice, bueno, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, ¿sí? Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea que él tenía en todo lugar un lugar de autoridad, ¿sí? Una posición de autoridad, tanto en el ejército como con sus siervos. O sea que entendía fácilmente lo que es la autoridad. Ahora, le dijo el Señor, al oírlo Jesús, fíjese bien, al oírlo Jesús se maravilló, ¿sí? Al oírlo Jesús, las explicaciones que él daba, entendiendo de que él tenía una autoridad, pero entendía este hombre, este militar, que Jesucristo tenía autoridad sobre la vida y sobre cualquier enfermedad que se presentara. Él tenía autoridad para que con esa autoridad espiritual que veía en el Señor, entendía que iba a desaparecer la enfermedad de su siervo. Y eso es lo que nosotros debemos entender, de que el Señor tiene autoridad sobre las cosas que no vemos. Y quiero decirle una de las cosas que muchas personas, o la mayoría de las personas, no entienden, que tanto una posesión diabólica como una enfermedad se puede decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre interviene un demonio tanto en la posesión diabólica como en la enfermedad. Las dos situaciones interviene un espíritu. En uno, un espíritu que atormenta, y en el otro, un espíritu que enferma y mata. ¿Sí? Entonces, él entendía que nuestro Señor Jesucristo tenía esa autoridad. ¿Para qué? Para solamente con decir una palabra, esa enfermedad iba a salir
de su siervo. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que entender, ¿sí? En la experiencia que Dios me ha permitido tener a través de los años, he visto que en el nombre de Jesús, cuántos endemoniados han sido libres, ¿sí?, inmediatamente, y cuántos enfermos han sido sanados también inmediatamente, ¿sí? Enfermedades cualquiera de las que se puedan imaginar, he visto que el Señor ha sanado, ¿sí?, en mis ojos y en los ojos de muchas personas, ¿sí? Por eso yo muchas veces no quiero hablar demasiado para que las personas no se vayan, en cierta forma, hacia el que predica, sino que quiero que se vayan hacia el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Sí, siempre hay que tener los ojos en el Señor. El asunto es que el Señor usa personas, usa siervos como yo, para ir y llevar el Evangelio, y todavía sobre que se predica el Evangelio, el Señor lo confirma, esa palabra, haciendo milagros y maravillas. ¿Sí? Milagros y maravillas. Sí, siempre es el Señor haciendo las cosas, usando nuestras vidas, pero Él respaldándonos a nosotros en lo que digamos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros oramos por una persona y es libre de la enfermedad, o oramos por una persona y es libre de un espíritu que lo posee, un espíritu inmundo, es el Señor el que está obrando, y la gloria, cuando le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, con eso, al producirse el milagro, es Dios el glorificado. Entonces, Él dice el Señor, bueno, pidan todo lo que quieran, ¿sí? Y va a ser hecho. ¿Para qué? Para que mi Padre sea glorificado. O sea que a Dios y a nuestro Señor Jesucristo les gusta los milagros. Y todo ese trabajo lo va produciendo y haciendo el Espíritu Santo. Y eso es lo que no tienen que olvidarse las personas, que son tres personas distintas en nuestro Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un mismo Dios, y hay que entender que las tres personas son Dios, ¿sí? O sea que en todo esto hay un trabajo donde intervienen las tres personalidades diferentes de Dios. Ahora, esto es maravilloso, ¿sí? Que hoy en día podamos todavía ver milagros y maravillas. Yo sé que hay personas que en este tiempo y en este momento no pueden creer las maravillas de Dios, los milagros de Dios, no los pueden entender, no los pueden comprender. Se les hace muy difícil porque, bueno, muchos milagros no se están produciendo ahora, las personas no están obedeciendo como tienen que obedecer, entonces tampoco se están produciendo las cosas que deben producirse. Ahora, fíjense bien, acá lo lindo sería que también de nosotros el Señor se maravillara como este hombre que entendía que Jesús tiene poder, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Eso sería lo lindo, que todo el mundo lo entendiera. Y dice, bueno, el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿sí? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjense bien lo que es creer en el Señor. Yo, como siempre cuento, he visto maravillas que Dios ha hecho en cada lugar que el Señor mismo me ha enviado, ¿sí? Que Él ha permitido que esté. O sea que esto es importante, entender que el Señor hace grandes maravillas. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Fe, creer de que el Señor lo va a hacer, y después de que sea orado, creer que ya está hecho, ¿sí? No tantas explicaciones ni tantas cosas, porque
es creer directamente y darlo por hecho. Eso es tener fe. No hay que cuestionarse cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni esperar el momento de ver a Dios en su mano. No, no, no. Solamente hay que esperar en Dios y Dios va a hacer la obra que nosotros necesitamos que Él haga, ¿sí? Bueno, y el Señor sigue, después de estar asombrado por esa fe, que sería bueno que también el Señor se asombrara de nosotros por nuestra fe, que algún día dijera el Señor de nosotros, la verdad que estoy maravillado de la fe que tenés, ¿sí? Sería bonito que el Señor dijera eso, qué fe que tenés, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanta más fe tenemos, mayores son los milagros y las maravillas que el Señor hace. Ahora, dice el Señor así, y os digo que vendrán muchos, ¿sí? Del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿sí? Y más los hijos del reino, ¿sí? Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Ahora fíjense bien, más, dice, los hijos del reino, o muchos del reino, los hijos del reino, serán echados a las tinieblas. ¿Y por qué es esto, sí? Y allí, dice, va a ser el lloro y el crujir de los dientes. Y esto, la verdad que es muy triste, realmente verlo y escucharlo en la palabra, porque se imagina estar en esas condiciones, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo al centurión, ve, ¿sí? Le dijo al centurión, ve, y como has creído, te sea hecho. Ahora, fíjese bien, lo que dice el Señor, y es lo que siempre nos está enseñando la palabra. La palabra nos enseña fe. Fe y siempre fe, y siempre fe, y siempre fe, ¿sí? Entonces, qué hermoso lo que le dice el Señor, ¿sí? Y eso es lo que te dice a ti, hermano y hermana, que estás escuchando. El Señor te dice lo mismo también. Tenés un problema, tenés una dificultad, clamale al Señor con fe, ¿sí? Clamale al Señor con fe. ¿Y sabe lo que te va a decir el Señor cuando tú te arrodilles y clames con fe? Bueno, el Señor también en este momento, en tu necesidad, en tu problema, en tu desesperación, el Señor te dice, bueno, conforme a la fe que tenés en este momento, que estás clamando y que necesitas un milagro, el Señor también te dice en este momento, conforme has creído, así que te sea hecho. Como me lo dice a mí también, ¿sí? Porque yo también necesito muchas veces milagros de Dios, maravillas de Dios, ¿sí? Y el Señor me dice lo mismo también. Bueno, José Luis, conforme has creído, eso es lo que vas a tener, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos por allí se preguntarán, ¿por qué predico y predico todo el tiempo? Porque tengo fe en el Señor. Creo que soy un siervo de Dios que debo hacerlo todo el tiempo para la gloria de Dios, ¿sí? No es para la gloria nada más que de Dios, ¿sí? Porque si he sido llamado como siervo, debo servir como siervo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra acá? Bueno, el Señor te dice, recibe conforme a la fe
que estás teniendo en este momento. Cualquiera cosa que sea, recíbela. Y dice aquí la palabra, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? El Señor le dice, el Señor le contesta, ¿no? ¿Sí? Ve y como creíste, se ha hecho y su criado fue sanada en aquella misma hora. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo el Señor. Conforme a como creíste, ¿sí? Le está diciendo, no le está diciendo conforme a lo que vas a creer, ¿sí? Conforme a lo que ya has creído, así te sea hecho. O sea que hay un paso que nosotros tenemos que dar, un paso de fe, que significa darlo por hecho, ¿sí? Es un paso que significa darlo por hecho. O sea que yo pido con fe, el Señor me lo concede y me dice, bueno, conforme a tu fe te sea hecho. No dice conforme a mi fe ni a la fe de otra persona, sino dice conforme a tu fe. Escucha, hermano y hermana, en este momento, amigo, amiga que está escuchando, el Señor te dice, conforme a tu fe, vas a conseguir el milagro que en este momento necesitas. ¿Sí? Así que tenés que tener en cuenta esto tan importante que es conforme a la fe que tengas, es como el Señor va a obrar en tu vida. No tenés que estar pensando muchas cosas o haciendo muchas cosas, sino que el Señor te está diciendo, bueno, conforme a la fe que tenés, Dios lo va a hacer, ¿sí? Dios va a hacer lo que sea. ¿Cuántas personas en este momento tienen amigos, amigas, familiares en momentos que van a morir? Hay que tener siempre en cuenta esto, que yo también lo he tenido en cuenta en mis experiencias personales, ¿sí? Cuando oramos a Dios, siempre le estamos ordenando a Dios lo que queremos que haga. Y una de las formas de orarle a Dios es decirle, Padre, te pido este milagro, esta maravilla, lo que sea que uno le pida, pero siempre decirle que se haga tu voluntad. Yo quiero que entienda cada persona que escucha, tiene que entender que la voluntad de Dios es que seamos todos sanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rogarle a Dios, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tener fe, esperar en Dios y decirle, bueno, Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Siempre entiendan y comprendan esto, que cuando nosotros le hablamos a Dios, cuando le pedimos a Dios, cuando le rogamos a Dios, siempre tenemos que dejar que Dios haga su voluntad, ¿sí? Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo a Dios cosas que posiblemente no sean buenas para nosotros en el futuro. Sin embargo, nos aferramos a lo que queremos y no le decimos, Señor, a lo que sea tu voluntad, porque muchas veces Dios quiere librarnos de cosas en el futuro, pero como nosotros hoy día estamos aferrados a algo que lo queremos sí o sí, como los niños a lo mejor caprichosos, ¿sí? Y no dejamos que Dios haga su voluntad, muchas veces lo que hoy día pedimos para el futuro no puede ser tan bueno como nosotros lo creemos. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga que escucha, yo le digo, crea en el Señor
inmediatamente, délo por hecho, no se pregunte cómo lo va a hacer Dios, crea y el Señor lo va a hacer. Y va a hacer lo que haga el Señor, va a ser para la gloria de Dios, ¿sí? O sea que no se sienta mal, ¿sí? Sino crea, tenga fe y Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Hermanos y hermanas, tengan fe y que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho, ¿sí? Que Dios les bendiga mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.